Mucho antes de Tom Holland, mucho antes de Andrew Garfield, mucho antes de Miles Morales y mucho antes de Nicolas Cage en blanco y negro haciendo caras raras, existió nuestro primer buen vecino, el Hombre Araña. Si naciste antes de los 2000, seguramente creciste con este Spider-Man y le tenés un cariño tan grande como el que le tengo yo. En el año 2002, Sam Raimi, Sam Raimi, el tipo que hace películas de terror, un genio, traería a la gran pantalla el superhéroe neoyorquino favorito de todos. Un tipo normal, como vos, como yo, como tu primo. Un superhéroe que no tendrá un nacimiento como Batman, por ejemplo, quien movido por la venganza decide destinar toda su fortuna a acabar con criminales. No. Spider-Man, o lo que es lo mismo, Peter Parker, es un tipo bastante tranquilo, sencillo. Un tipo que una vez obtiene sus poderes, lo primero que hace es intentar ganar dinero fácil para comprar un auto e impresionar a su interés amoroso. Un pajero de aquellos. Pero es irónicamente en este lugar donde va a buscar dinero fácil, donde se va a desatar una serie de eventos que cambiarán para siempre su vida. Esta película la vi cuando era un niño y ahora que ya no soy un niño, soy un tipo grande, quizás, solo quizás pueda entenderla mucho mejor. Por eso en este video vamos a responder muchas preguntas y hacernos otras que a lo mejor no tienen respuesta. Como por ejemplo, ¿se puede ser un héroe y tener una vida feliz? O ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad por lo que no hacemos? Y otra no menos importante, ¿qué harías vos si de repente mañana tuvieras poder? Por eso hoy el Younger, tu amigo menos cercano, te trae Spider-Man 1, la de Sam Raimi. Pero antes, suscríbete, no seas malo, pedazo de genio, gracias. La historia arranca con Peter Parker, este tipo con cara de bobo y al que todo el mundo trata como un bobo. Y encima no es que se rían de él sus compañeros de clase, que, bueno, entre comillas, es normal. Se ríe de él hasta el conductor del micro donde van. Bueno. Encima el pobre Peter pega una ran de pérdida de aura masiva, bueno, el pobre Peter acá, en fin. Este tipo, además de todo lo ya dicho, está muy enamorado de esta chiquita, Mary Jane. Un amor más que imposible porque la tipa es una diosa hegemónica y el Peter tiene más cara de virgen que Miss Chloe. Además, Peter tiene un amigo muy remillonario que también le gusta a Mary Jane y ya sabes que contra un millonario guapo se pone complicada la cosa. Peter, aparte de ser más pobre que una rata, vive con sus tíos Ben y May porque es huérfano, terrible la vida del pobre Peter. Lo que hace incluso para mí más meritorio que se convierta en lo que se convierte. Por otro lado está Norman Osborn, el padre de Harry, el amigo de Peter. Un científico que está creando un aparatejo con un suero que aumenta las capacidades humanas por 800. Barbaridad, ¿eh? ¿Te imaginas lo que podría hacer esta máquina si aumenta las capacidades físicas por 800 de gente como John, por ejemplo? O Usain Bolt. ¿Quién lo detiene? Demencial, ¿eh? Como la empresa de Norman está en juego y la cosa no viene muy bien, el tipo decide probar el suero, o lo que sea que estén inventando, en él mismo. Y por supuesto esto sale mal. Y no hace falta ni decir quién es el villano de esta película viéndole la cara al mismísimo Willem Dafoe, ¿no? Por otro lado, al Peter le pica una araña radioactiva que le da superpoderes. No sé por qué no lo mata, pero le da superpoderes, así, sin más. Le da el superpoder de trepar paredes, tener músculos, tener algo ahí abajo más grande. Bueno, saltar muy alto, también le mejora la vista y le da super reflejos. Dios, qué buenos poderes. Me pregunto, ¿para qué puedo usarlos? Exacto, hora de impresionar a Mary Jane, que encima es la novia del bully de la escuela. Otro problema que tiene Peter Parker es que tiene un superpoder bastante complicado. Tira telarañas por las muñecas. ¿Sabes lo incómodo que puede llegar a ser ese poder si un día se le sale de control? En fin, la Mary Jane es vecina de Peter y no es como que se conozcan mucho, pese a ser vecinos, o sea, viven uno al lado del otro. Además, se ve que Mary vive en un hogar disfuncional con una figura paterna bastante complicada. En eso cae el novio de Mary Jane en el auto y Peter se queda ahí todo cogido porque él no tiene auto. Así que para conseguir plata y comprar un auto e impresionar a Mary Jane, Peter se inscribe a una jaula de estas de lucha. Pero antes de ir a la pelea discute con su tío. La discusión se da porque el tío está preocupado por él y él le dice que él no es su padre, pero vive en su casa y lo cría y lo mantiene, en fin. Un malagradecido el muchacho. Pero después de pelear, el tío Ben le da el consejo más grande de la historia de los consejos dados por tíos en película alguna. Remember, with great power comes great responsibility. El verdadero significado de esta frase, o al menos para mí, es que tener el poder no significa tener un privilegio, sino una deuda. Pero ¿qué exactamente entendemos por poder? Bueno, el poder es cualquier tipo de ventaja, capacidad o conocimiento que vos tenés y los demás no. Puede ser fuerza, pero también puede ser un micrófono en redes sociales, una posición en una empresa o simplemente ser el adulto en una habitación llena de niños. Estando en posición de cualquiera de estos ejemplos que te acabo de dar, tu deuda sería, pues, hacer el bien. Peter se inscribe en la jaula para ver si consigue la platita para comprar el auto e impresionar a Mary, pero
Pero después... A la escena de este más que clandestino evento, el promotor estafa a Peter diciéndole que terminó muy pronto la pelea. O sea, si quería más dinero, debía no solo ganar, sino hacer más tiempo en la jaula. O sea, una total locura, ladrón. Pero tienen tanta mala suerte, él y el promotor, que entra un delincuente y chorea al promotor. Y aunque Peter podría detenerlo, decide no hacerlo, en venganza al promotor que le acababa de estafar. Decisión que va a marcar el rumbo, el tono, sentido y todo de la película. Con la peor de las malas suertes, resulta que este tipo al que dejó escapar acabó con la vida del tío Ben. Y todo esto se podía ahorrar si Peter seguía el consejo de su tío. La pregunta que surge es, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad por lo que no hacemos? Peter tuvo el poder de detener a un delincuente y la vida le demostró que a veces el daño no lo provoca quien hace el mal, sino quien, pudiendo impedirlo, decide mirar hacia otro lado. Peter no mata a Ben, eso sería estúpido decir eso, pero elige no intervenir ante un hecho injusto porque se lo hicieron a una persona injusta. Y no es que este tipo no merecía que le robaran el dinero, por supuesto que lo merecía, pero este cabeza de cerveza no merecía salirse con la suya tampoco. Así que Peter, movido por la rabia y el odio, sale en busca del delincuente, lo encuentra, y tras una serie de eventos desafortunados, el asesino muere. Asesino que era inocente porque en las películas siguientes se dice que la muerte del tío Ben fue solo un accidente. En fin, pasa el tiempo y Peter logró graduarse, mientras que Norman reventó unas bases militares porque es un villano muy villano, es el mismísimo Duende Verde. Con su nuevo traje y el peso de una culpa que le atormenta, Peter empieza a detener a los villanos, y está todo bien, salvo porque el jefe del diario considera a Spider-Man una escoria. ¿Quién es el hombre araña? ¡Un delincuente! ¡Ese es él! ¡Un malviviente! ¡Amenaza pública! Pero Peter trabaja para él y básicamente le pagan para hacerle fotos al hombre araña, o sea, le pagan por hacerse fotos a sí mismo. No, terrible trabajo, buenísimo. La Mary Jane terminó con Flash, el bully, y ahora anda con Harry, quien vive junto a Peter, y siéntese de los de Peter porque su padre Osborn solo hace darle cumplidos a Peter. Un día en un desfile de no sé qué ahí en Nueva York cae el Duende Verde y utiliza la granada más rota que vi en mi vida. Bueno, esta granada gana cualquier pelea, Pero por suerte está Peter para salvar el día, ¿o no? Pero por lo menos le rompe el motor al objeto volador del Duende Verde. Por fin, una buena, Peter. Encima, en medio de todo, salvó a Mary Jane, quien quiere ir a por su tercer novio en una hora de película. Norman, que tras ser despedido de su propia empresa de todo muy fuerte y quedar trastornado por el suelo que él mismo inventó, desarrolló un alter ego, que básicamente es una voz en su cabeza que le dice que haga cosas malas. Pero solo hay un obstáculo en su camino para apoderarse de la ciudad: la araña que pica. Norman y Peter reciben exactamente el mismo regalo: poder. La diferencia es que Peter lo entiende como una responsabilidad y Norman por su parte como un permiso para hacer lo que él quiera, lo que se puede entender como que el poder no cambia a las personas, solamente elimina las excusas, porque Norman estaba dispuesto a hacer lo que fuere por salvar su empresa y mostrar su valía, y cuando aparece el Duende Verde le dice cosas que Norman ya pensaba pero a lo mejor no se atrevía a hacer, ¿me entendés? Es como si desaparecieran todos los frenos morales en Norman, no tiene empatía, solo existe un objetivo: si tengo el poder nadie puede decirme qué hacer. Así que va a buscar al tipo que le hace la foto al hombre araña. Pero el jefe se niega a darle el nombre de Peter, porque pese a lo que todo el mundo crea, este tipo no es una mala persona. Y en eso aparece el Spider-Man. El Duende Verde lo duerme, se lo lleva y en lugar de, por ejemplo, tirarlo a las vías del tren, soltarlo desde muy alto o hacerle algo para acabar con su vida, propone un trato. O sea, unir fuerzas con Spider-Man. ¿Por qué los villanos siempre quieren unir fuerzas con el héroe? Es una cosa que no entiendo. Pero bueno, más tarde Peter y Mary se encuentran y parece haber feeling, pero nada, no pasa nada. Así que Mary Jane se va por un callejón oscuro y es atacada por unos delincuentes. Pero en eso llega el gran Spider-Man al rescate, y como ya venía de salvarle la vida antes, imagínate, la tiene a punto caramelo. Y se da el beso bajo la lluvia más mítico de las películas de un hombre con poderes arácnidos. Total que ahora la gente de la ciudad dice que Spider-Man es malo porque lo vieron con el Duende Verde. No, pero iba así, o sea. Pero pese a esto, él no duda en seguir ayudando a los demás, porque eso hace un héroe. Más tarde va un incendio y salva a un bebé. Pero pese a ser el héroe, este poli le dice que lo va a meter preso. Para un poco, policía, no vas a meter preso a nadie, campeón, baja 2 cambios, fiera. Pero Peter ya entendió algo. La responsabilidad no depende de si el mundo te trata bien, depende de quién decides ser, y él elige salvar a las personas aunque crean que es malo. ¿Pero por qué?
qué? Porque la responsabilidad no depende del reconocimiento, depende de hacer lo correcto aunque nadie te lo agradezca. Peter ya sabe lo que cuesta una decisión egoísta. Una vez decidió mirar hacia otro lado y perdió a Ben. Desde ese momento vive con una culpa enorme. Por eso, cuando alguien necesita ayuda ya no se pregunta, ¿qué gano yo? Se pregunta, ¿y si no hago nada? Es como si la muerte de Ben lo persiguiera en cada decisión. Pero ¿queda alguien en el edificio? ¿Una señora que llora? No. La araña escapa del incendio con una herida, recuerden, una herida. Y el Duende Verde no queda muy contento ya que no consiguió la alianza que él quería. Nos vamos al Día de Acción de Gracias y se reúnen la tía May, Mary Jane, Norman y Peter. Ahí Norman empieza a sospechar de todo por unas gotas de sangre que ve y el suero lo pone como caliente, ¿no? Y encima la tía May lo regañó por toquetear la comida sin darle gracias a Cristo Rey. Pero ay, tía May, se las va a cobrar todas Norman, ¿eh? En eso cae Peter que tiene esta herida y Norman se da cuenta de que Peter es el hombre araña. Norman se va del lugar porque esto lo tiene que hablar con su alter ego, el Duende Verde. Tienen que resolver qué hacer con Peter y el Duende Verde propone. Te dije que se las iba a cobrar tía May. La tía May, recordemos, es lo único que tiene Peter en el mundo. Sus padres no están y su tío Ben murió, como ya sabemos. En el hospital, Peter y Mary abren sus corazones sobre lo que sienten, pero en eso llega Harry. Dios, qué situación tan incómoda. Me quiero ir. Más tarde, el Duende Verde secuestra a Mary Jane por esto de atacar a las personas que Peter ama, ¿no? Y en un momento le hace elegir entre salvar a Mary Jane o a unos civiles. Pero por suerte los salva a todos. Pero con el apoyo del pueblo, que por fin se dio cuenta de que el tipo de azul y rojo es su buen vecino, el Hombre Araña. Por Dios. El Duende Verde me parece un villano increíble, sin moral alguna, no le importa utilizar a las personas ni los métodos que hagan falta con tal de lograr su objetivo. Por eso elimina a los miembros del consejo, manipula a Harry, intenta convencer a Peter y usa a Mary Jane como herramienta. Todo esto hay que sumarle lo más increíble, tiene la cara de Willem Dafoe. Ahí arranca la batalla final donde posiblemente se gastaron todo el presupuesto porque la batalla se ve bellísima más no poder. Pero el Duende Verde hace con Peter lo que quiere, realmente lo hace mierda el Duende Verde al pobre Peter. Hasta que por esas cosas del guión de la vida y el hecho de que este señor es un villano y no llevó esta granada, cosa que hubiese terminado con la pelea en 0, pero bueno. Y el hecho de que este señor es un superhéroe, el Hombre Araña gana la pelea en la mítica escena del empalamiento por el deslizador. Terrible. Norman muere y con su último aliento le dice a Peter, por favor, no le digas a Harry. El Hombre Araña lleva el cuerpo de Norman a su casa, Harry lo ve y no le queda más que creer que el Hombre Araña es el asesino de su padre. Bueno. Todo termina en el funeral de Norman, con Harry jurándole a Peter que se vengará del Hombre Araña. Mary Jane le confiesa su amor a Peter. Por fin consigue aquello que llevaba toda la película buscando, pero ahora entiende que aceptarlo pondría en peligro a la persona que más ama. Y cargando con el peso de una responsabilidad más allá de cualquier mortal a su alrededor, decide que si quiere proteger a quienes ama, debe emprender este viaje solo. Porque eso hace un verdadero héroe. Porque ser Spider-Man es aceptar que la vida es injusta, que el dolor es inevitable y que nuestros errores nos van a perseguir toda la vida. Pero también es la prueba de que incluso cuando estamos completamente rotos, siempre tenemos la opción de tomar la decisión correcta. No necesitamos que una araña nos muerda para cambiar nuestro entorno. Basta con entender que allí donde nuestro conocimiento o nuestra fuerza nos den una ventaja, tenemos la obligación moral de tender la mano a los demás. Spider-Man siempre nos va a recordar que el héroe más grande es aquel que, siendo tan frágil y humano como cualquiera de nosotros, decide cargar con el peso del mundo simplemente porque es lo correcto. Ahora bien, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad por lo que no hacemos? Bueno, toda la película existe por la decisión de Peter de no detener al ladrón. La enseñanza del tío Ben no habla de castigar a los malos, habla de entender que cuando puedes evitar un daño y decides no actuar, también cargas con parte de las consecuencias. La otra pregunta, ¿qué harías vos si de repente tuvieras poder? Y bueno, creo que la mayoría de nosotros haría lo mismo que Peter. Peter no dice, ay, yo salvaría el mundo. Lo primero que dice es ganar plata. Lo que me parece una respuesta muy humana. Y no es hasta que pierda Ben cuando se da cuenta para qué sirve realmente el poder. La última pregunta y no menos importante, ¿se puede ser un héroe y tener una vida fácil? Spider-Man no responde que un héroe no pueda ser feliz, responde que cuando llega el momento de elegir entre tu felicidad y la felicidad de las personas que amas, cuando las papas realmente queman, un héroe de verdad ya tomó la decisión antes de que le pregunten. Peter consigue exactamente lo que quería, Mary Jane lo ama, pero no la pierde, renuncia a ella, tiene amigos, tiene poder, pero decide renunciar a todo eso para proteger a quienes quiere. Esto Peter lo entiende, lo acepta, y todo eso porque es exactamente lo que haría un héroe. Si el video te gustó, suscríbete, dale like, nos vemos en la próxima, muchas gracias, chao.